agarren esta información y no se vayan a caer de su silla. Es posible que yo sea miembro de la iglesia y aún puedo seguir siendo hijo del diablo. Según este texto, sí. Puedo ser director de escuela sabática y aún poder ser hijo del diablo. Puedo ser ministro de la iglesia adventista y ser aún un hijo del diablo. Si usted dice que no, entonces la Biblia se contradice. ¿Está conmigo? Tenían odio en su corazón. Imagínense que decían, somos hijos de Dios, y querían matar a Cristo, lo odiaban. Odiaban a su prójimo. Tremendo, hermano. ¿Por qué otra cosa Cristo maldijo la higuera, que es símbolo de la nación judía? Los judíos profesaban guardar el sábado y las leyes divinas. Noten que digo profesaban, no la guardaban, profesaban. Una cosa es guardar y otra cosa es profesar, aparentar. Los fariseos profesaban guardar el sábado y las leyes divinas. Noten cómo dice Mateo 12, 1 y 2. Pero ¿para qué usaban el sábado? Para acusar a Cristo y a los discípulos. Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. Y viéndolos, ¿quién? Los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, según ellos, según las costumbres de los fariseos, porque los fariseos tenían leyes y costumbres que ellos habían inventado. Noten que los fariseos profesaban guardar el sábado, celosos en guardar el sábado, pero noten que en el sábado lo usaban para andar acusando a Cristo y a los discípulos. Noten qué interesante. Pero vamos a ver dónde estaba el problema de los fariseos. Los fariseos tenían un problema, hermanos, grave. Y esto estaba en el corazón. Noten cómo dice Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Esto está pasando en sábado. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y habiendo allí un hombre que tenía seca su mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. Noten qué paradoja. Los fariseos profesaban guardar el sábado, se congregaban los sábados en la sinagoga, que hoy puede ser la iglesia, pero ¿para qué iban a la iglesia? Para ver en qué veían a Cristo, en qué se equivocaba, para después acusarle. Tremendo, hermanos. ¿Será que en la iglesia adventista hay hermanos que vienen a la iglesia solamente para ver en qué se equivoca el predicador o para venir a criticar al hermano? Tremendo, hermano. Los fariseos, dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de su... ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? En su corazón. Por eso actuaban así. Profesaban guardar el sábado. ¿Pero para qué usaban el sábado? Para acusar. Tenían odio. Qué tremendo, hermanos. Andar haciendo el trabajo de detective para andar viendo al hermano en qué cae para acusarlo. Eso es diabólico. Dice que aquí Cristo se entristeció por la dureza de su corazón. El problema de los fariseos estaba en el corazón. ¿Pero acaso no guardaban el sábado? ¿Saben de que los protestantes usan a los fariseos como para enseñarte que ellos tenían razón al acusar a Cristo de quebrantar el sábado? Cristo no quebrantó el sábado. Según las leyes de los fariseos, sí. Pero hacer bien y obras de misericordia estaba en perfecta armonía con la ley. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. Pero para los fariseos, Cristo estaba ¿qué? Quebrantándolo. Y los protestantes, como no estudian estos temas, creen de que los fariseos tenían razón y se ponen de parte de los fariseos al acusar a Cristo de quebrantar el sábado.
En una forma camuflajeada, están diciendo que Cristo fue un pecador porque quebrantó el sábado, porque pecado es quebrantar la ley y el sábado es parte de la ley. Muchos, como no estudian, no captan estos errores en el aire. Interesante. Los fariseos profesaban guardar el sábado, pero ¿qué pasaba dentro de ellos? Había odio. Interesante. ¿Qué otras cosas hacían los fariseos? Diezmaban. ¿Es pecado diezmar? ¿Es pecado diezmar? ¿Es bueno diezmar? Sí, ¿por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. ¿El diezmo para quién? Para Dios. Yo pensé que iban a decir que es para el pastor. Error. El diezmo se le devuelve a Dios. Dios es el que se encarga de pagarle, ¿qué? A los siervos de Dios que trabajan verdaderamente. Hermanos, los fariseos diezmaban, pero había un problema dentro de ellos. Noten cómo dijo Cristo en Mateo 23, versículo 23. Un capítulo entero de los ayes contra los fariseos hipócritas. Mateo 23, versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el aneldo y el comino. Pregunto, hermanos, ¿Dios quiere que seamos fieles en los diezmos y ofrendas? Sí. Pero vamos a ver dónde estaba el problema de los fariseos. Había un problema y era interno. Sigamos leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? Diezmar es bueno. Todo lo que Dios pide es bueno hacerlo, porque Dios lo ha mandado que lo hagamos. Pero cuando eso no se hace de corazón, para Dios no vale nada. ¿Oyeron cómo dije? Usted puede dar miles de dólares en diezmos y ofrendas, pero si usted no le ha entregado el corazón a Cristo, aún eso no vale nada, es basura. ¿Oyeron cómo dije? Los fariseos eran estrictos en obedecer los diezmos y lo promovían en el templo, pero lo hacían con una intención diabólica. Promovían el diezmo, pero porque ellos eran ávaros, porque lo acaparaban para ellos. O sea que decían una verdad con intención de mentir y ocultar sus fines diabólicos. ¿Se acuerdan qué dijo Judas? Este perfume se hubiese vendido y darlo a los pobres. ¿Pero por qué dijo eso? Estaba diciendo una verdad, pero para ocultar sus fines diabólicos. No era para los pobres, sino que era para él. ¿Entienden qué quiero decir, hermanos? Decir una verdad con intención de mentir, para llegar al subconsciente de la gente que no capta el error. Muchos, como no estudian, no captan el error. Los fariseos eran fieles en los diezmos y ofrendas y le inculcaban al pueblo que fuese fiel en los diezmos y la ofrenda. Pero ¿para qué lo hacían? Porque sus fines eran ¿qué? Codiciosos y ávaros. Y saben de que los fariseos tenían unas leyes diabólicas, con todo el sentido de la palabra, que para los fariseos, y esto lo dijo Cristo en Mateo capítulo 15, los fariseos, por ejemplo, si nuestros padres estaban pasando por una crisis económica, y si usted tenía dinero para ayudarle a los padres, los fariseos decían, no, ese dinero es mejor darlo al templo, hay que dejar que se muera el padre. Hipócrita. Por eso Cristo le dijo, hipócrita, ¿por qué dejas el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, por vuestra tradición? Para ellos era más importante la ofrenda para el templo. No importaba que el padre se muriese o que estuviera pasando por hambre.
Ese dinero había que dar, lo que decían los fariseos, al templo, porque ellos que lo sustraían para sus propios beneficios. Noten que con razón Cristo les dijo: vuestro padre el diablo los usa, porque sus intenciones eran diabólicas. ¿Se dan cuenta por qué Cristo maldijo la higuera? Los fariseos llegaron a un colmo donde enojaron a Cristo y maldijo la higuera. Eran codiciosos. Y Cristo les dijo: si ustedes dan el diezmo, pero si no tienen amor en su corazón y no tienen amor a su prójimo, esto de nada sirve. Hipócrita. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es un buen actor. Es aquel que aparenta algo, pero no lo es. Interesante. ¿Cuál era el problema también de los fariseos? Les gustaba que los adularan. ¿Saben qué es adulación? ¿Saben qué es adular a alguien? Es exaltar a alguien con un propósito interesado. No confundamos la adulación con aplauso al mérito. ¿Están conmigo? La adulación es una exaltación egocéntrica para conseguir beneficios personales. Un ejemplo, estoy poniendo ejemplo. Yo veo que usted tiene mucho dinero. Yo me lo voy a acercar a usted y le voy a decir: hermano, usted es uno de los mejores miembros de la iglesia adventista del séptimo día, lo felicito, siga así. Aunque su vida sea una miseria, pero como tiene dinero, yo lo voy a felicitar. Porque quiero sacarle billete. Estoy poniendo ejemplo. ¿Sabe, hermano, que una vez fui a una iglesia, no voy a decir el nombre, hay que decir el pecado en el nombre? ¿Sí? ¿Están correctos conmigo? ¿Están de acuerdo conmigo? Una vez fui a una iglesia y yo veía que un hermano andaba con el 38 aquí en el cinturón. Hermano de la iglesia, mascando chicle, se comía grandes sopones de cangrejos con camarones. Y yo le digo a los hermanos: hermano, venga, les digo, a un anciano, mire, ¿y ustedes por qué no corrían a este hermano o le llaman la atención? ¿Saben qué es lo que me dijeron? No, hermano, me dice, este hermano no lo podemos tocar porque es el que donó los aparatos y que contribuye a la iglesia económicamente. No lo podemos tocar. Uy, cuidadito, no me lo vayan a tocar. Eso es diabólico, satánico. Hermanos que porque son influyentes económicamente en la iglesia quieren manipular la iglesia y creen que la iglesia es de ellos. Van a disculpar que hable así directo, pero así hablo, hermano. Hay que decir la verdad. ¿Sí? Hay que hablar lo que es. La verdad es verdad, independientemente de quién la diga. Los fariseos amaban el billete. Noten que el problema no estaba en el diezmo. El problema estaba con la motivación que lo pedían. Tremendo, hermano. Los fariseos les encantaba vestirse bien y elegantes para que la gente los adulara. Pero Cristo no los anduvo adulando a los fariseos. ¿Saben qué es lo que les dijo? Noten lo que dice Mateo 23, versículos 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Tremendo, hermanos. Saben de que buscando información sobre este tema, porque me gusta siempre investigar, hermano. Nosotros como maestros de Biblia tenemos que traer aquí al púlpito material sólido para la iglesia. No podemos los predicadores estarle enseñando errores a la iglesia. Por eso es que si usted es predicador, hermano, tiene que empaparse de conocimiento, lea. Porque si no, si usted está metiéndole a la iglesia errores, va a dar cuenta. Por eso es que como maestro debemos de empaparlos de conocimiento y de la sana doctrina, para que podamos a la iglesia enseñarle lo correcto. Estuve investigando sobre este tópico.
Flavio Josefo y Tácito, que son historiadores judíos, dicen de que los fariseos vestían una ropa tan elegante y tan blanca que desde una gran distancia podía verse cuando se paraba un insecto en la ropa de los fariseos, de tan blanca que era y espléndida. Por eso es que Cristo les dijo: fariseos hipócritas, sos como los sepulcros blanqueados, pero por dentro ¿qué? Noten cómo dice. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? Noten, vamos a ver que estaba adentro. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. ¿Dónde estaba el problema? ¿Fuera o dentro? Dentro. Tremendo, hermanos. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sos semejante a los sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos, ¿como qué? Como la higuera. ¿Tenía qué? Solo hojan. Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostrás justo a los hombres, pero por dentro está lleno de ¿qué? Hipocresía e iniquidad. El problema de los fariseos estaba dentro, pero vestían bien hermosos. La gente los podía admirar. Estos son grandes eruditos, grandes teólogos. Tiene 10 maestrías. ¡Wow! ¿Saben qué es lo que le encanta a la iglesia hoy? ¿Saben? Mire, hermano, voy a hacer un paréntesis. Hermano, yo no sé cómo usted lo va a tomar. ¿Y saben de que algunas veces nosotros los predicadores caemos mal porque decimos la verdad? Pero somos tan ciegos que no vamos a buscar el texto si lo que está diciendo el hermano sea verdad o mentira. La agarran con el predicador como que si uno tiene la culpa. Si uno está leyendo lo que uno repite, viene a repetir al púlpito lo que lee. Por eso es que es bien importante. Uno sabe que si usted entre más lea se va a ir metiendo en problemas. ¿Sí? Porque va a estar menos conforme. Por eso es que al Estado no le conviene que la gente estudie y lea. ¿Cuántos de ustedes han visto que un ladrón haya robado una biblioteca? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Los ladrones roban bibliotecas? ¿Por qué? ¿Quién va a querer robar libros? ¿Para qué? Pues ¿para qué van a leer? ¿Sí? ¿Está conmigo? Los delincuentes no roban libros. ¿Va? Sí. ¿O han visto ustedes en historia? Nunca jamás en el tiempo que tengo yo de tener uso de razón, nunca he visto que roben los delincuentes una biblioteca. Nunca. Porque leer es sinónimo de meterse en problemas, porque va a estar usted menos conforme y va a tener que hablar lo que usted lee. Hermanos, tengamos cuidado. Una vez un hermano me dijo así: hermano Rafael Díaz, me dice, usted no puede predicar eso porque usted no es teólogo. Eso es diabólico. Usted no puede estudiar la Biblia ni interpretar la Biblia porque usted no es teólogo. Eso es diabólico. ¿Saben de qué eso mismo le decían los fariseos a Cristo? Lo menospreciaban. Porque Cristo tenía un gran conocimiento que dejaba refutada las enseñanzas de los fariseos. Y no lo podían tolerar. Esto les hervía la sangre. Les servía ver de que Cristo siempre les desmantelaba su falsa enseñanza a los fariseos. Les hervía la sangre. ¿Cómo es posible que este nos enseñe si este no ha ido a estudiar a las escuelas de los Sanedrín? ¿Cómo es posible que este nos enseñe si este nunca fue a estudiar? Así dice Elena de White que decían de Cristo. No podían admitir que Cristo, un carpintero, les pudiera refutar y enseñar las Escrituras. ¿Saben por qué Cristo conocía las Escrituras, hermano? No es porque nació con la Biblia Cristo. Nadie nace con la Biblia en la mente.
Porque María y José le habían enseñado a Cristo la Biblia desde pequeño. Cristo tenía la Biblia en la mente, sin necesidad de haber ido ¿qué? A un Sanedrín. Pero cuando el hermano me dijo eso, hermano, usted va a decir que yo me lo estoy inventando, hermano. Muchas veces me lo han dicho a mí, que yo no puedo decir eso porque no soy erudito. Eso es diabólico. Son enseñanzas diabólicas, hermanos. Tremendo, hermano. Los fariseos